Bienvenidos al canal Diana Exotics. Sé que hace un montón que os dije que os traería este vídeo, pero por fin aquí lo tenemos. Os voy a hablar de las especializaciones que hay dentro de la profesión de auxiliar de veterinaria. Bueno, creo que lo recalco en todos mis vídeos, pero la profesión de auxiliar de veterinaria no es una profesión homologada, no está reconocida por el Ministerio de Educación, así que nada en lo que nos especialicemos será de forma oficial. Pero sí que es verdad que podemos hacer pequeñas trampas en algunos de los ámbitos en los que nos podemos especializar, así que os lo contaré más adelante. Para empezar, quiero puntualizar que el especializarnos en algo lo podemos hacer de varias maneras, no solamente haciendo un curso específico de eso, también podemos hacerlo mediante la experiencia, es decir, entrar en un trabajo y enfocarnos en un ámbito concreto si es que nos dejan y tenemos la oportunidad. Pues por ejemplo, estar siempre en laboratorio, aprender de la gente de laboratorio, de los veterinarios que sepan y de los auxiliares de laboratorio, y mediante el día a día y el que nos expliquen las cosas y ver cómo se hacen, cuando lleguemos 2 años ahí podemos decir que estamos especializados en laboratorio. Otra de las formas que podemos hacer es siendo autodidactas, es decir, leyendo libros, artículos, toda la información nueva que salga respecto a este tema. También aprendiendo de los compañeros, informándonos, haciendo seminarios, ponencias, etc. Y por último sería pues haciendo un curso específico de aquello que nos interesa. ¿Tengo que especializarme en algo? Soy auxiliar de veterinaria y tengo que especializarme en algo. Yo siempre recomiendo que sí. Primero porque hay muchísima gente con el título de auxiliar de veterinario. Entonces, que tú sepas más sobre algo en concreto hace que destaques sobre los demás. Es algo que yo expliqué en el vídeo de si hay trabajo de auxiliar de veterinaria, que os lo pongo por aquí por si tenéis interés en verlo, pero es algo que te hace destacar. Entonces, como hay tantísima gente con el título y hay tan poca demanda de trabajadores, especializarnos nos hace poder tener más oportunidades laborales. Y también creo que siempre hay un área específica dentro de esta profesión. Hay tantísimas cosas diferentes que siempre hay un área específica que nos llama más la atención y creo que podemos aprovecharlo. Tenemos que tener en cuenta que normalmente las empresas lo que buscan es un perfil de auxiliar de veterinaria que sea polivalente, que sepa hacer varias cosas a la vez, que sepa tanto atender a clientes como estar pendiente del veterinario por si necesita hacer algo, sacar sangre, hacer una analítica, tener cuidado del hospitalizado, saber medicar, que sepa hacer varias cosas a la vez, que toque varios ámbitos. Y si estáis buscando o vuestra intención es dedicaros solo y exclusivamente a una cosa concreta, como por ejemplo pues ser auxiliar de laboratorio, tienes que buscar sitios que sean grandes, hospitales grandes. Cuanto más grande sea el sitio, más empleados haya y más volumen de pacientes haya, más vais a poder estar solamente en un área en concreto, ¿vale? Pero es bastante difícil encontrar un sitio que busquen un auxiliar veterinario especializado en X cosa. Eso lo tenéis que tener claro. Entonces vamos a hablar de las diferentes especializaciones que podemos hacer dentro de ser auxiliar de veterinario. He decidido dividirlas en dentro de clínica y hospital y fuera de clínica y hospital, y también en formaciones que son oficiales y formaciones no oficiales, que simplemente tú haces el curso y tienes como el certificado de que has hecho ese curso, pero ya está. Voy a ordenarlas de más demandadas y más buscadas a menos, y voy a empezar en primer lugar por UCI o hospitalización. Básicamente, un auxiliar de UCI lo que hace es tener cuidado del paciente, pero dentro de esto abarca muchísimas cosas. Un auxiliar que se encarga de hospitalización lo que hace es ingresar al paciente. Eso significa ponerle una vía intravenosa, significa calcular la fluidoterapia, que es un mundo súper complejo, el tema de los fluidos, o por lo menos para mí me lo parece. Calcular la medicación, saber calcular las medicaciones, hacerle la ficha, medicarlo, hacerle todas las pruebas que tengan que hacer, saber sacar sangre, hacer radiografías, etc. También hay que tener cuidado de las constantes vitales, saber si son normales o no, y en caso de que no lo sean, saber actuar, saber calcular cuánta comida necesita para poder vivir, digamos, o sea, calcular lo que sería el RER. Y son muchísimas cosas que hay que tener en cuenta dentro de este ámbito, ¿vale?
De todas formas, os voy a poner en la caja de descripción, os voy a enlazar escuelas que imparten estos cursos de especializaciones y dentro de ellos podéis mirar el temario y todo lo que se enseña ahí. Un poco derivado de esta especialización de UCI tenemos urgencias, que es básicamente pues saber atender a los animales que nos entran por la puerta con una urgencia, saber identificarlas, saber tratarlas, saber cómo actuar en esos casos, qué procedimientos hacer, qué fármacos administrar, porque los primeros minutos en los que atendemos un paciente crítico son vitales y creo que es una especialización que te va a servir mucho si trabajas en guardias, por ejemplo, donde suele haber mucho menos personal. Luego voy a decir quirófano. Quirófano es una especialización que también es bastante demandada por los propios auxiliares de veterinaria. Es algo que gusta bastante, pero tenéis que tener en cuenta que los auxiliares de quirófano realmente no pueden hacer intervenciones como tal, ¿no? Solo los puede hacer el veterinario. Lo máximo que podéis hacer son suturar y siempre estando un veterinario supervisando. Realmente la tarea de un auxiliar de quirófano es preparar al paciente, ¿vale? Ya sea poder rasurar la zona, limpiarlo, también anestesiarlo, es decir, calcular la dosis para sedarlo. Una vez ya preparado lo intubamos y le ponemos una vía en el caso de que no lleve. Luego también tener en cuenta los parámetros, controlar la anestesia, aunque también suele haber otra persona que controla la anestesia y controla que el animal esté bien, pero en caso de que no la haya, es el auxiliar de quirófano quien lo hace. Luego también saber identificar los diferentes materiales que hay, tener higiene del quirófano, limpiar el material, saber clasificarlo, etc. Entonces es una figura que se utiliza sobre todo en hospitales grandes que necesitan ayuda en las cirugías porque tienen mucho volumen de cirugías. Y también siguiendo un poco esta especialización tenemos la especialización en anestesia. Creo que es poco demandada porque la anestesia es bastante compleja y bastante complicada. Y además hay veterinarios que se especializan en anestesia, entonces creo que no es una figura de auxiliar veterinario que se busque mucho, pero sí que ayuda a tener conocimientos de anestesia si te quieres dedicar a lo que es el quirófano, así que nunca está de más. Luego también puedes especializarte en felinos. Es decir, hay clínicas, la mayoría de sitios lo suficientemente grandes separan lo que es hospitalización de perros y hospitalización de gatos. Incluso hay clínicas que solo y exclusivamente tratan gatos. Entonces tú puedes especializarte en medicina felina, en UCI felina, en felinos básicamente, y también lo puedes hacer con exóticos. Hay clínicas que solamente tratan exóticos o clínicas que también tienen exóticos y muchas veces si los jefes del hospital o de la clínica te lo permiten, si ven que realmente a ti lo que te interesa es estar con gatos o con exóticos, normalmente lo que hacen es que te dejan estar la mayor parte del tiempo con ellos, aunque también tengas que hacer otras cosas, pero siempre dependerá del centro y dependerá de los jefes que tengáis, pero normalmente suelen hacerlo. También pensad que no hay muchas clínicas exclusivas de gatos ni hay muchas clínicas exclusivas de exóticos, así que tenerlo en cuenta porque a la hora de buscar trabajo de eso concretamente es más complicado. Fisioterapia y rehabilitación es una especialización muy poco demandada, porque ya hay veterinarios que lo hacen y porque hay pocos sitios, pocos hospitales que ofrezcan este servicio concreto. Y luego está imagen. Creo que es la menos demandada de todas, simplemente porque la radiografía, que es imagen, ¿vale? Radiografía y ecografía, es una herramienta para el diagnóstico, ¿vale? Tú con una radiografía puedes diagnosticar, tiene esto, tiene lo otro. Bueno, no siempre, pero ayuda bastante. Entonces, el diagnóstico es algo que hace el veterinario. Tú puedes saber interpretar la radiografía y puedes ir al veterinario y decirle, tiene esto, pero siempre será el veterinario el que lo confirme, ¿no? Digamos. Entonces, realmente lo que hace un auxiliar en la sala radiológica es posicionar al paciente de forma adecuada y poner los valores adecuados para que cuando se haga la radiografía pues salga perfecta a la primera. Y luego el tema de las ecografías suelen hacerlo siempre los veterinarios, entonces creo que no es una especialización que tenga mucho partido. Y además realmente es que creo que trabajando un año en un hospital que tenga máquina de radiografías
aprendes a posicionar a los animales y sabes qué valores tienes que ponerlos para que salga bien. Por último, dentro de clínica y hospital voy a decir peluquería canina o felina. Creo que es una especialización que no tiene nada que ver con el auxiliar técnico veterinario, pero muchos auxiliares técnicos veterinarios tienen esta especialización. En mi opinión personal no tiene nada que ver, porque uno se dedica a la salud y otro se dedica a la estética. Es verdad que, por ejemplo, en mi escuela daban los dos cursos y los alumnos de peluquería hacían la misma asignatura que yo hacía de dermatología, porque sí que es verdad pues, que el tema de piel, pues quizá sí que tiene que tener cierto conocimiento de las enfermedades que se pueden encontrar, pero creo que son dos profesiones que no están muy ligadas en sí, aunque es cierto que hay muchísima demanda de este perfil, porque sobre todo para clínicas pequeñas que ofrecen este servicio buscan una persona que les pueda valer cuando necesiten una ayuda puntual en el veterinario para sujetarlo, para sacar sangre o cosas bastante sencillas, y luego pues que sean peluqueros caninos o felinos o los dos para ofrecer este servicio. Perdonad porque he perdido el clip donde introducía los grados oficiales, la formación reglada, y aquí os hablo del grado superior de laboratorio clínico y biomédico. En la categoría de especializaciones dentro de clínica y hospital es la única, por así decirlo, que está reglada, que es una formación reconocida por el Ministerio de Educación. Es un grado superior, así que tienes que acceder a través de él habiendo hecho un grado medio, o bien habiendo superado el bachillerato, o bien haciendo una prueba de acceso al grado, y es público y también lo tenéis privado, ¿vale? O sea, en las escuelas públicas podéis sacaros este grado. No está enfocado a veterinario, está enfocado a humano, pero podéis hacer las prácticas en centros que hagan analíticas para veterinarios. Y bueno, luego yo os recomendaría que hagáis un curso específico de laboratorio de auxiliar de veterinaria para que tengáis más conocimiento de todo. Luego, fuera de lo que es la clínica y el hospital, tenéis varios que no sean oficiales. Tenéis etología, tanto felina como canina. Y aquí voy a hacer un inciso, porque hay una fina línea que separa etólogo de educador canino, de adiestramiento canino. Son cosas diferentes. Me explico. Un etólogo siempre va a tener una carrera universitaria, porque es un posgrado, es un máster y tienes que tener una carrera universitaria para acceder a él. Entonces, tú como auxiliar de veterinaria nunca podrías ser un etólogo, ¿vale? Si solo tienes el título de auxiliar de veterinaria. Puedes hacer un curso de etología, porque los hay, los imparten, pero es eso, nunca podrás llamarte etólogo, ¿vale? Porque eso solo lo puede decir una persona que haya hecho un máster de etología y que tenga una carrera previa. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal. Y básicamente, si eres también veterinario, pues puedes recetar fármacos y utilizar la medicina en algunos casos. Entonces, ¿vale la pena hacer un curso de etología? Depende. ¿Por qué? Hay un curso oficial, una formación homologada, reconocida por el Ministerio de Educación, que es el de educador canino. Voy a poneros el nombre por aquí y el nombre en la descripción para que podáis buscar el que es oficial, ¿vale? Entonces, sacándote esto, tienes una formación oficial, o sea, eres oficialmente educadora canina, y creo que es mucho más útil, ya que vas a pagar un dinero que prácticamente... bueno, depende de donde lo miréis, pero se parece bastante el precio que pagas por uno y por otro, pues te aprovechas y te sacas una formación oficial, ¿vale? Es mi parecer. Creo que es una especialización que se compagina súper bien con el auxiliar técnico de veterinaria, porque al final, pues siendo auxiliar, tratas día a día con perros y con gatos. Saber identificar lo que nos quiere decir el animal con las posturas, con los gruñidos, con lo que sea, saber predecir lo que va a hacer o saber por qué está haciendo esto y por qué no lo está haciendo, es muy útil en el día a día trabajando con ellos. Luego, tener en cuenta que no existe educador felino oficial. Sería un etólogo felino o educador felino, pero de manera no oficial. También tenéis cursos no oficiales de bienestar animal. Es bastante complicado definir qué hace un auxiliar que se dedica al bienestar animal. El bienestar animal utiliza la etología
para entender los comportamientos y cubrir las necesidades básicas de esos animales en zoológicos, en cautiverio, en rehabilitación, de fauna salvaje me refiero, y también interviene en el entrenamiento animal. Es bastante complejo y creo que lo vais a entender mejor si lo leéis, os lo voy a linkear en la descripción. Luego, otro curso oficial que tenemos es el de cuidador de animales salvajes, zoológicos y acuarios. Básicamente pues te permite poder trabajar con animales de zoológico, como su nombre indica, te sirve para poder rehabilitar fauna salvaje, trabajar en centros de recuperación de fauna, como por ejemplo Torre Ferrusa o el SIC de las Águilas, o estos centros que se dedican al rescate de especies, en el CRARC, por ejemplo, en reservas, en refugios, etc. Y también pues para trabajar en zoológicos, en acuarios, etc. ¿Vale? ¿Y qué tiene que ver esto con ser un auxiliar técnico veterinario? O sea, ¿qué tiene que ver con la figura del auxiliar dentro de la clínica o el hospital? Bueno, si te gustan estos animales, los animales exóticos o los animales salvajes, creo que es una muy buena opción, porque dentro de animales de zoológico se encuentran la mayoría de especies que vemos como exóticas en la clínica, ¿no? Es decir, pues muchas citácidas, los loros, guacamayos, amazonas, etc. Hay muchísimos tipos de reptiles, también algunos mamíferos, aunque menos. Y hay cursos especializados en animales exóticos, pero no son formación reglada. Entonces creo que te da mucha más salida sacarte este tipo de curso, porque si al final no encuentras trabajo, por ejemplo, en una clínica o en un hospital, pues puedes buscar trabajo en un zoológico o en otro tipo de centros, y siempre estás a tiempo de poder formarte pues específicamente de exóticos, por ejemplo, ¿no? A la hora de trabajar en una clínica o un hospital, muchos centros colaboran con estos centros de recuperaciones, y cuando una persona se encuentra un animal herido, lo que hacen es llevarlo al centro veterinario primero, ¿no? La asistencia de estos animales en las primeras horas es vital. Si tu clínica trabaja con estos centros y te traen este tipo de animales, pues que tú tengas conocimiento sobre ello, pues también es una ventaja, ¿no? Perdonadme otra vez porque se me olvidó por completo añadir formación relacionada con los caballos. No sé si lo sabíais, pero la gente que os guste los caballos, hay formación que podéis sacaros oficial para poder trabajar de ellos y dedicar vuestra vida profesional a los caballos. De forma oficial, formación reglada, tenéis un grado medio que es actividades ecuestres, y básicamente os enseñan manejo, alimentación y primeros auxilios del caballo, higiene, cura y mantenimiento del caballo, reproducción, cómo manejarlos, etc. Y no estoy segura, pero creo que con este grado no podríais, por ejemplo, trabajar en una clínica veterinaria, pero sí que hay grados superiores que os dan esta salida laboral. De manera no oficial y relacionado con la figura de auxiliar técnico veterinario, podéis hacer cursos de auxiliar ecuestre, que está más enfocado a lo que sería el tema de la veterinaria, ¿no? Farmacología, medicina, patologías, etcétera, del caballo. Y luego también tenéis terapia asistida con animales, enfocado también con caballos. Bueno, recordad que os voy a dejar todos los links de todas las escuelas que sé que imparten estas especializaciones, y podéis clicar en ellos para ver realmente cuál es el temario y qué es específicamente lo que imparten en cada especialización. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en comentarios e intentaré responderos. Si tenéis alguna petición de algún otro vídeo, también me lo podéis poner en comentarios e intentaré hacerlo lo antes posible, aunque no prometo nada. Y nos vemos en un próximo vídeo.